Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de temas que nos dejás en nuestras redes sociales y utilizando el QR que va a ir apareciendo en pantalla durante toda la hora del programa. Lo puedes utilizar y ahí mandar tu consulta. Hoy vamos a hablar de un sentido que a veces no le damos la importancia que tiene. Te estoy hablando del olfato. En la pandemia, durante el COVID, aprendimos la importancia que tiene y lo fundamental que es este sentido en nuestra vida cotidiana. Nos sirve para alertarnos de determinados peligros, nos sirve para poder compartir y disfrutar con otros, por ejemplo, la comida, generar emociones, generar memoria. Es un sentido fundamental que a veces su pérdida no es solo una cuestión molesta, sino que puede estar vinculada a determinados trastornos. Por eso es tan importante su manejo, poder identificarlos. Hoy vamos a contar con la visita de una especialista, la doctora Cuevas, que nos va a ayudar a entender todo lo que tenemos que saber sobre el olfato. Y además te vamos a estar contando datos de nuevos estudios sobre esos medicamentos inyectables para la obesidad y sobrepeso. Bueno, hay trabajos publicados en una biblioteca muy importante, que es la Biblioteca Cochrane, que nos habla de determinados riesgos, peligros y beneficios que tienen estas medicaciones. Vamos a analizar todos esos datos sobre estos medicamentos tan de moda para la obesidad y sobrepeso. Pero quiero ya a saludar y recibir al equipo, como lo hacemos siempre, con fuerte aplauso. ¿Cómo anda? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Muy bien, Milton. La verdad que es sorprendente esto que estamos leyendo de los nuevos fármacos. Lo vamos a detallar en las noticias médicas. La verdad que es un honor también de que venga la doctora Cuevas a hablar de olfato, porque realmente es muy importante para todos. En mi caso, tengo muchos pacientes que tienen colesterol, pero que no da para ponerle estatina, Milton, porque realmente tienen un estilo de vida un poco saludable. Entonces vamos a hablar de alternativas y estilo de vida para poder bajar ese colesterol sin, digamos, sobreindicar fármacos que no tienen criterio. Eso, digamos, cuando hay indicación nosotros lo indicamos, ¿no? Claramente. Poder identificar el riesgo asociado de esos niveles de colesterol. Pues no es solo conocer el valor, sino entender, siempre hablamos del complejo colesterol y el riesgo en definitiva que se pegue y se forme una placa y con la consecuencia del evento cardiovascular. Exactamente, sabemos que casi la mitad de los argentinos tienen colesterol alto, así que si estás ahí enfrente y tenés el colesterol alto y nada más, vamos a darte estrategias para poder mejorarlo. Dupla de Nutris hoy en el programa, la licenciada Delfina Zimmerman y la licenciada Andrea Purita. ¿Cómo andan las Nutris? Buen día, muy bien. Quiero saber qué desayunó cada una de las Nutris. A ver, Delfina. Yo estoy en ayuno. Ayuna. Delfina desayuna nunca. No, en un momento desayuna. En un Claro, momento desayuna, Claro. no desayunó todavía. No, generalmente desayuno tipo 11 cuando me da Bien, hambre. bien. Muy bien. ¿Y Andrea? Yo desayuno ¿Qué porque desayunaste? necesito desayunar. Me hago un café con leche de almendra, le pongo miel, canela y como una fruta, un yogur griego y un puñado de nueces. Todo eso a la mañana para tener un poco de energía, si no... Muy bien. Y además tienen tema las Nutris. Sí. ¿Con qué vienen? Bueno, voy a hablar de algo que viene esto de los hábitos y de cómo nos manejamos, pero desde otro enfoque que es pequeños hábitos diarios hacen la diferencia mucho más de lo que creemos. Y es una cuestión matemática. Por ahí, eso que vos decís, bueno, sumo un poquito de pasos más, o resto un procesado, o cambio un hábito chiquito. A lo largo del año les voy a mostrar lo que significa para tu salud esos pequeños hábitos. Pequeños hábitos que hacen la gran diferencia. Bueno. Andrea, vos. Vamos a hablar, viste que siempre la gente te dice vitaminas, se habla de vitaminas, pero no mucho de minerales. Entonces vamos a explicar por qué hay que consumir minerales, qué tipo de minerales, qué función tienen los minerales. ¿Las vitaminas son importantes? Claro que sí, pero también los minerales, así que vamos a hablar de eso. Minerales esenciales que los tenés que aportar Con la alimentación o con los suplementos. Claro, es muy fundamental porque cumplen funciones esenciales para nuestro metabolismo y si no lo aportamos de esta manera, quizás tenemos No los deficiencias tenés. y por eso lo vemos tanto. Y minerales que podemos medir, lo hemos hecho y lo hemos hablado varias veces, de que se pueden medir en un análisis de sangre. Pero antes hay que pensar, hay que ejercitar y movilizar nuestras neuronas y para eso están los ejercicios de pensamiento lateral de cada mañana. Vamos con el ejercicio del día de hoy. ¿Cuántos 2 hay del 2 al 22? Una pregunta fácil.
¿Cuántos 2 hay del 2 al 22? No me dijeron que tenía que pensar, ¿eh? Hay que pensar. Me hicieron las trampa. neuronas hay que movilizarlas. Incluidos el 2 y el 22. ¿Cuántos 2 hay del 2 al 22? A ver. 4. 4, dice acá la Nutri. 4. Allá afuera están dando la respuesta. ¿Por qué repite lo de la Nutri? Bueno, vamos, yo te voy a decir otro. 3. 3, del 2 al 22. Tenemos 4. Atrás de cámara ya dieron la respuesta correcta. Yo voy a aclarar. 6. Se está confiando. Muy bien. Pará. Muy bien, Andrea. Estaba pensando. Muy bien, Andrea. Estaba concentrada. 12. 22. 22. El 20. Ah, 20. 21 y 22. 6, número 2. ¿Qué me gané? Hay del 2 Muy bien. Hay que al 22. desayunar. Claro, ¿viste? Mira cómo te Lo ganó Andrea Purita y nos vamos a ver ya el informe del día. El olfato es uno de los sentidos más importantes del ser humano, ya que nos permite percibir y distinguir diferentes olores y aromas. Juega un papel crucial en nuestra vida diaria, ya que nos permite detectar peligros como el fuego o los gases tóxicos, disfrutar de los aromas y sabores de los alimentos y bebidas, y también está relacionado con la memoria y las emociones, ya que los olores pueden evocar recuerdos. Algunos de los problemas relacionados con el olfato son la anosmia, la hiposmia y la disosmia, que puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo infecciones respiratorias, lesiones en la cabeza, enfermedades neurodegenerativas y la exposición a sustancias químicas. Los problemas de olfato pueden tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida y seguridad. Por lo tanto, es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas compatibles. Para hablar de este tema contamos con la visita de la doctora Estela Cuevas, otorrinolaringóloga, alergista, especialista en olfato. Muchas gracias, Estela, por tu visita. A ustedes, muy amable, me siento muy cómoda acá. Bueno, muchas gracias por estar y entender esto del olfato y que hemos aprendido mucho durante la pandemia. ¿Ha quedado mucha gente con alteración del olfato después de la pandemia? Sí, ha quedado mucha gente. A nivel mundial, cerca de 22 millones. Pero mucho más allá de eso, sabes que se trata de un sentido que estaba escondido, o te puedo decir de un sentido mudo, que fue tapado por otros sentidos como son la vista y la audición. Pero el sentido del olfato se lo conoce desde que hay vida en la tierra. Pasa que el hombre, al tener la postura cuádruple, la nariz estaba muy cerca del suelo, entonces podía saber y detectar todo lo que pasaba a su alrededor. Cuando adquiere la postura más erguida y la bipedestación, la nariz se aleja del suelo, entonces adquiere importancia los otros sentidos que son la vista y la audición. Pero, mira qué paradoja, sobre la vista nos enseñan los colores primarios, los colores secundarios, nos enseñan de los ruidos graves, agudos, pero no hay educación olfativa. Nadie nos enseña acerca de los olores. De hecho, hablar de los olores es evocar muchas veces recuerdos que están en la memoria, en el hipocampo. Entonces, decimos que los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones, de personas, y el olor que más se recuerda es el olor del ser querido. Uno se puede olvidar de la voz del ser querido cuando no está, pero nunca te vas a olvidar del olor. Claro, yo decía eso en la presentación, hablaba de la importancia que tiene el olfato, que muchas veces olvidado, y que tiene esta importancia de generar recuerdos, generar memoria. Uno se acuerda cuando iba a la casa de su abuelo o ese olor característico que había ahí. Y como está en el sistema límbico, también está el hipocampo y también está el hipotálamo. Entonces, ese recuerdo te va a emocionar. O a nivel sexual, también en el hipotálamo están los instintos. Entonces, al lado del que está en la nariz, el epitelio olfatorio, y que ocupa solamente 2,5 centímetros cuadrados. Y en la nariz tenés el respiratorio y el olfatorio. Pero al lado tenés un órgano accesorio, que es el órgano de Jacobson, donde van todas las hormonas sexuales. Entonces, en la transpiración hay hormonas sexuales, en el sudor hay hormonas sexuales, en la secreción de los órganos sexuales también están las feromonas, que son captadas por receptores que están en este órgano de Jacobson y eso determinan un buen desempeño sexual, el tener un buen olfato.
por ahí el olfato no es muy bueno y el desempeño sexual no es muy bueno. O sea que tiene que ver también con los instintos. Y no puedo dejar de mencionar que es el vigilante, es el centinela, porque te avisa acerca del escape de gas, acerca de la presencia de humo, acerca de si te quedaste al cuidado de tu bebé que está con el pañal sucio, no olés, viene tu señor y te dice, pero ¿no te das cuenta que hay olor? Y no te das cuenta. Y ¿sabes qué tiene también de importante? Yo soy una apasionada con esto. El olfato da el 80% del sabor, que lo tenemos que diferenciar del gusto. El gusto está en la lengua, y si vos dividís la lengua topográficamente, tenés lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo, está el umami, que es un gusto nuevo, y actualmente hay otro nuevo que se llama amilasa. El sabor es el deleite de lo que uno come o de lo que uno bebe. Cuando uno toma un vino, uno dice, está bueno, este me parece que sabe a... Eso es el sabor. Y lo da el olfato. La diferencia es que las sustancias químicas que están en el medio ambiente ingresan por la nariz, se ponen en contacto con el epitelio olfatorio y después pasan por una secuencia olfatoria a el cerebro. Por eso es que olemos en el cerebro. ¿Es importante diagnosticar alteraciones en el olfato de acuerdo a todo esto que nos estás contando? Es ¿Y se puede hacer? ¿Sabes que sí? Porque hoy la gente, y en eso tuvo que ver mucho la pandemia, la gente habla mucho del olfato. Te puedo asegurar que tienen un léxico magnífico y como deteriora su calidad de vida el no tener olfato, los deprime, los aísla incluso. Imagínate, salís a comer y por ahí la gente miente, dice sí, está rico y no estás sintiendo nada. Entonces sí, es muy importante saber también dónde estamos parados. Porque por ahí el paciente viene y te dice, no tengo olfato ni gusto, entonces tenés que aclarar todo esto y empezar a preguntar si se trata de una anosmia, que es la falta de olfato, o si es una hiposmia, que es una disminución del olfato que puede ser lenta y progresiva. ¿Y se pueden inventar o definir determinados olores que no existen? ¿La fantosmia? ¿Hay algo así? Mira, la anosmia ocurre de manera súbita y abrupta ante solamente 3 situaciones. Un traumatismo cráneoencefálico que puede ser con o sin pérdida de conocimiento. La presencia de tumores, el más común es el meningioma, es un tumor benigno que va creciendo, pero al crecer se lleva puesto al sentido del olfato. Y después la virosis, un resfrío. Esto lo vimos en el COVID. El resfrío te deja sin olfato, una gripe por el influenza te deja sin olfato y el coronavirus que da el COVID te deja sin olfato porque lesiona el receptor. Ahora, qué importante esto, hacer diagnóstico, pues nos puede estar avisando, alertando sobre un cuadro, una enfermedad mayor y que podemos tratar. Ese es el caso de la anosmia abrupta. De un día para otro yo me quedé sin olfato. Y después tenés cuando, en el interrogatorio, viste, la clínica es soberana y el interrogatorio le tenés que dejar que el paciente habla porque tiene la necesidad de hablar. Entonces ahí vos te das cuenta cuando es lento y progresivo. Y en ese caso aparecen las rinitis, aparece la rinosinusitis crónica, que es un proceso totalmente inflamatorio, que al estar inflamado y muchas veces hay pólipos, obviamente que está obstruida, entonces no va a pasar ninguna de estas sustancias químicas. Te digo sustancias químicas porque recién se convierten en olores cuando están en el cerebro. Entonces todo esto son sustancias químicas que están en el aire. Y después tenés también cuadros, por ejemplo, muchas personas que trabajan en zapaterías, entonces están con el olor al pegamento permanentemente y eso se va lesionando el epitelio olfatorio. Los que expenden nafta, combustible, los que están, por ejemplo, en las pinturerías, los peluqueros. Hoy se usa mucho la queratina, usan las chicas que tienen, en mi caso no, porque tengo pelo corto, pero las chicas que tienen pelo largo usan mucho queratina y eso puede lesionar el olfato, tiene que estar bien aireado. Y también dentro de los profesionales de la salud tenemos a los odontólogos y los bioquímicos. Hoy los odontólogos no usan tantas sustancias dañinas, digamos, pero en un momento usaron el eugenol, que es el clavo de olor, y es el recuerdo, yo te digo, seguramente te digo odontólogo y a vos te va a venir el recuerdo del olor del odontólogo, que incluso cuando salías del odontólogo te encontrabas con alguien y decías, uy, se va a dar cuenta que vengo del odontólogo por el olor. ¿Entendés? Y también hoy por hoy tenemos que hablar ya de una contaminación odorífera. ¿Entendés? Hay olores, el medio ambiente está totalmente contaminado y así como estamos con una contaminación acústica, estamos con la contaminación odorífera también. Hay muchos olores que el paciente consulta por ahí por un dolor de cabeza, por cefaleas y está el que no huele, el que va perdiendo su olfato y también el que huele mucho.
Si hacemos en base a todo esto que venimos contando y tenés un diagnóstico, pues esto con la clínica y hay, entiendo que has desarrollado y has participado sí. en el desarrollo de test que permiten identificar hacia dónde está el problema. Es una herramienta más que tiene el otorrinolaringólogo. Viste que nosotros tenemos la fortuna de tener muchas herramientas que por ahí no la tiene un pediatra. El pediatra tiene la balanza, mide el percentilo. Nosotros tenemos la fibroscopía para poder ver toda la parte del interior de la nariz. Y se sumó esta herramienta que solamente hay test de olfato en el país, 7. El nuestro es el 8º y es único en América Latina. Y nos permite, creo que lo traje acá, ¿no? Lo hemos visto atrás de cámara. En algún lado. Son la gente dice el jueguito, pero en realidad es una prueba que te permite saber dónde estás parado y tener un diagnóstico. O sea, es una prueba que te permite identificar olores y en base a eso entender hacia dónde puede llegar a estar el problema. Claro, vos le presentás al paciente, después le preguntas si lo detecta, el paciente te va a decir sí o no, y en el caso de que sea sí, positiva o afirmativa la respuesta, le das como un multiple choice, le das unas opciones. Y dentro de esas opciones, el paciente te puede estar la verdadera, te puede decir la verdadera o no. Y no es tan fácil como la gente cree, pero ahí ya lo vamos a probar en algún programa futuro. Y te veo con el libro, ¿no? La fascinante experiencia de oler. ¿Sabes qué? Ahí te lo va a tomar. Acá. Ahí te lo va a tomar. Ahí, la gracias. Fascinante experiencia de oler. Este de libro Estela lo escribí, Milton, en plena pandemia, así que fue un montón, porque con mucho trabajo y hablar de la anosmia, cuando en Europa la gente se empezaba a morir y yo empecé a hablar de la anosmia, viste, era medio raro, hasta que en septiembre del 2020 ya directamente la gente no se hisopaba y ya era considerado un positivo el enfermo. Estoy gestando la segunda edición ampliada. Bueno, porque esto fue coloquial, fue todo un poco a la ligera para que la gente se entere, pero es un libro coloquial y es básico y es lindo porque tiene un poco de historia. Bueno, lo vamos a leer y vamos a esperar atentos también a la segunda edición ya ampliada. Te agradecemos la visita como siempre. A vos y a todo tu equipo que son magníficos, no me los pierdo y los felicito por el Martín Fierro. Muchas gracias, la doctora Estela Cuevas, otorrinolaringóloga, alergista, especialista en olfato. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas, con sus propuestas de tema que nos dejan en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. A ver si sale tu pregunta. El sistema la selecciona y va a aparecer en pantalla la pregunta que nos mandan. ¿Conviene cenar liviano o simplemente comer temprano? Porque a veces llego tarde del trabajo y no sé qué es peor. Si comer tarde o no cenar. Buena pregunta para las Nutri del equipo. ¿Qué le decimos? ¿Qué opina Delphi Zimmerman? Bueno, yo creo y soy muy pro de escucharnos y ver en realidad cuándo tenemos hambre y cuándo no. Por eso, bueno, un poco justo antes hablando del ayuno, que no es no desayunar, sino esperar que el cuerpo tenga hambre para poder hacer una ingesta de calidad y posibilidad, porque a veces por comer apurados terminamos comiendo en mala calidad y nosotros comemos para nutrirnos, para darle al cuerpo lo que necesita. Entonces, comer cualquier cosa no termina teniendo esa función en nuestro organismo. Es verdad que la cena por ahí, al revés a lo que solemos hacer, en realidad es la comida que el cuerpo ya se prepara para reparar, para descansar, entonces no es una comida que tiene que ser abundante, llena de energía. Pero sí hay que evaluar que si esa persona no cena, quizás para tapar esa comida, termine comiendo un procesado o diga, no, me voy a acostar así y le agarre el antojo de lo dulce. Entonces yo recomendaría que si bien sea tarde, que no es lo ideal, igual haga una comida con buen aporte de proteína y de fibras y de vegetales para poder controlar mejor las próximas comidas y los antojos a la noche. ¿Saltear comidas? ¿Qué opinan? Muy bien, me gusta lo que dice Delphi con respecto a eso, pero también digo, cena temprano y come liviano, las dos cosas juntas. Pero no puede, no puede acá. ¿Por qué no puede? Porque llega muy tarde el trabajo. Bueno, entonces que coma liviano. Deja de trabajar. No, que coma liviano, porque ir a dormir sin comer, de verdad, hace que la gente se despierte o duerme, se despierta, ataca la heladera a la noche. Entonces es un proceso que después hay que cortar ese vínculo con la heladera de noche. A la noche hay que dormir, no comer. Bueno. Por eso lo mejor es, cena algo a la hora que llegues, pero que sea livianito. Coincidencia entre las Nutris, no saltear esa cena. Y nos metemos ya con la noticia de estos nuevos trabajos publicados en las revistas Cochrane, donde nos hablan de nueva evidencia sobre los fármacos para bajar de peso. Hay promesas, pero hay límites y alertas.
Una revisión sistemática de la Cochrane, que incluyó más de 37.000 participantes, analizó los efectos de los fármacos agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida y la liraglutida en adultos con obesidad. Los estudios mostraron que la semaglutida logra una pérdida promedio del 10 al 11% de peso corporal entre 6 y 17 meses, pero ese efecto desaparece al suspender el tratamiento. En el caso de la liraglutida, la reducción fue menor. Las revisiones advierten que los beneficios sobre la calidad de vida o el riesgo cardiovascular siguen siendo inciertos, un alto nivel de efectos adversos gastrointestinales y que la mayoría de los ensayos fueron financiados por la industria, lo que puede generar sesgos. Los especialistas coinciden en que la obesidad es una enfermedad multifactorial y que ningún medicamento reemplaza un abordaje integral. El tratamiento debe incluir diagnóstico personalizado, alimentación equilibrada, movimiento regular, buen descanso, manejo del estrés y, cuando corresponde, suplementación natural antes del abordaje de los medicamentos. El enfoque actual se debe centrar en intervenciones que modulen insulina, inflamación y microbiota intestinal. Trabajo fundamental el publicado en Cochrane. Para entenderlo, Cochrane es una biblioteca que reúne las mejores revisiones de los trabajos científicos. Es una biblioteca muy prestigiosa para este tipo de comunicados y análisis de la bibliografía que hay publicada, de los estudios clínicos publicados. Entonces es una gran referencia. Acá nos están alertando y son 3 trabajos puntuales sobre las 3 drogas, los 3 análogos GLP-1 que están muy de moda. La tirzapatida, la semaglutida y la liraglutida. La liraglutida es la que dio peor, prácticamente similar a lo que es las intervenciones más allá del uso de medicación. Ya la semaglutida da, como mencionaba el informe, un 10% y la tirzapatida todavía algo más, que es una droga más nueva y que seguramente se va a utilizar para obesidad y sobrepeso. Pero lo que marca el trabajo es la gran mayoría de la evidencia está generada y financiada obviamente por los laboratorios, con lo cual en las conclusiones marcan cuidado con este dato. Más del 80% de la información que hay y de los datos positivos que hay está vinculado a esa inversión. Está muy bien hacer inversión en investigación, pero hay que mirarlo con ese ojo crítico. Y después te marca efectos adversos importantes como causas y abandonos del tratamiento. Y el otro factor que merece mencionar es que si dejas la medicación, volvés al estadio inicial o peor. Entonces ese efecto rebote también es para tenerlo muy presente a la hora de encarar un tratamiento con estas drogas que, bien indicado, vemos que tiene efecto. El problema se da es que hay un sobreuso de esta medicación en pacientes que no la requieren, pacientes que no la necesitan y que terminan generando una dependencia a esa droga, porque sin eso no pueden sostener el peso corporal porque terminan en el peso inicial y todavía peor. Milton, la verdad es que es sorprendente. Estos estudios del 30 de octubre son muy recientes y realmente nos vuelven a la realidad de siempre. Porque esto en realidad es más de lo mismo que venimos hablando hace muchísimo tiempo. Los hábitos son fundamentales. No existe hoy una receta mágica para ninguna patología crónica, y especialmente sobrepeso, la obesidad. Digamos, son patologías que requieren cambios de hábitos, que requieren alimentación real, modular la insulina, mejorar la microbiota. Claramente el efecto del GLP-1 puede ser en el efecto cuando se consumen, pero lamentablemente los estudios revelan de que cuando se interrumpen no mejoran. Así que yo creo que un estilo de vida saludable, alimentación, ejercicio, descanso y suplementos nutricionales con evidencia científica es el camino del enfoque multifactorial de esta patología. Por ejemplo, si nosotros tenemos que trabajar sobre la insulina, tenemos mucha evidencia en el metacitol. El metacitol lo que hace, que quizás mucha gente no conoce, pero es el dechiroinositol y mioinositol, metacitol RI. Lo que hace es ayudarte, ya estando en un plan, obviamente como cualquier suplemento, si no lo acompañas con un estilo de vida saludable, claramente no va a funcionar. Ahora, si vos estás en un plan y el problema que 6 de cada 10 personas tiene involucrado en el sobrepeso y obesidad, que es la insulinoresistencia, ataca ese problema, porque la evidencia científica es rotunda. De hecho, es mejor que la metformina en algunos casos, especialmente en la prediabetes, entonces, o en la insulinoresistencia. Tomar el metacitol, quizás una cápsula antes del almuerzo y una antes de la cena, va a ayudar a regular eso, que es el pico de insulina y las ganas de comer
mayor cantidad de ultraprocesados. También, como tiene serrapeptasa, involucra el estado inflamatorio que tiene esta patología. Y como tiene picolinato de cromo, lo que hace es disminuir las porciones, la cantidad, la adicción que uno tiene. Entonces, llevando un estilo de vida saludable, sumando nutrición desde el punto de vista de la evidencia, creo que por ahí va el tratamiento. Si bien muchos están utilizando el GLP-1 y hay un sobreuso enorme, también a poner freno, digamos, de mano y leer la evidencia científica que está empezando a aparecer ahora, ¿no? Porque también es la posverdad de siempre, ¿no? Acá es clave hacer diagnóstico, conocer las causas que predominan en vos en particular para generar ese sobrepeso, esa obesidad, poder tratar esa causa principal. Y en el enfoque terapéutico siempre la base va a estar en el plan alimentario, siempre va a estar en estimular la actividad física, preguntarte cuánto te movés, qué tipo de actividad haces en la diaria, sos sedentario. Bueno, hay que empezar a sumar minutos de actividad, ejercicios de fuerza que puedan complementar y estimular tu metabolismo. El uso de herramientas como el Metacitol RI, que está focalizado en ayudarte a lograr un mayor efecto en el plan alimentario y la actividad física. Modular la microbiota, que es otro de los factores, y mismo los GLP-1, estas inyecciones, tienden a alterar la función de la microbiota y por eso es tan importante cuidarla y mismo utilizar cepas, lo hemos visto acá, específicas en el metabolismo. Hay una cepa en particular que es la del Floragut B420, hemos compartido mucha evidencia y muchos trabajos científicos que ayuda a modular la microbiota específicamente en la función del metabolismo, generando sustancias que ayudan a bajar de peso y a controlar el peso corporal. Si logras un descenso con la actividad física, con el plan alimentario, hay que sostener eso. Si no, hay una alta tasa de fracaso solamente si te quedas ahí. Y muchas personas necesitan una ayuda. La primera ayuda no tiene que ser la inyección. No tiene que ser ese medicamento por todos los efectos adversos que tiene. Hay herramientas como estas que estamos hablando, el Metacitol, el Floragut B420, que es específico a nivel de la microbiota y que hoy sabemos que nos va a ayudar no solo en el control del metabolismo, sino a modular la microbiota a nivel general. Te agrego algo, Milton, a esto tan interesante que estás diciendo. Los estudios clínicos revelan que sí podés modular este GLP-1 naturalmente cambiando la microbiota. De hecho, lo que hace el Floragut Metabolismo B420 es aumentar una cepa de bacterias que es muy favorable, que no podemos aumentar directamente dando esa bacteria, que es la Akkermansia, y de esa manera modula este GLP-1 generando mayor saciedad, menos hambre. Pero el dato fundamental que la gente tiene que entender, que el Floragut Metabolismo, lo que se llama B420 con Metacitol, actúa disminuyendo la grasa. Y como la persona va a hacer ejercicio, va a cambiar su estilo de vida, aumentando el músculo, que en el fondo quizás no hay un descenso de peso, pero es lo que está buscando el cardiólogo, el nefrólogo, es bajar la grasa corporal. Y ahí me parece que es el foco que tenemos que buscar, porque los estudios, quizás de GLP-1, se basan en el peso. Y ahí entra todo, Milton, entra el músculo, entra el agua, todo. Acá estamos buscando con estos nutrientes y el plan alimentario que se baje la grasa corporal y se aumente el músculo. Esto es fundamental lo que nos estás hablando, y cuando hablamos de suplementación o medicación, el lugar donde tenés que consultar es la farmacia. Vamos a hacer un breve corte, Gaby. Cuando volvemos nos vas a estar contando sobre el colesterol alto que afecta a prácticamente la mitad de nuestra población. La licenciada Delphi Zimmerman nos va a mostrar cómo lo que haces tiene un impacto en tu vida. Todo lo poco que sume saludable va a tener un efecto positivo. Y la licenciada Andrea Purita nos va a hablar de la importancia de los minerales quelatados, minerales esenciales que tenemos que aportar desde la alimentación o la suplementación. Quédate porque enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Hola, bienvenidos. Un minuto para las 9:30 en todo el país. Las noticias en la televisión pública. Milei viaja a Nueva York. El presidente hablará este mediodía de nuevas oportunidades de inversión en Argentina en el Council of the Americas. También visitará el lugar donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson para agradecerle los recientes resultados electorales. Además,
Más hechos violentos en una escuela. Una discusión entre dos alumnas de la secundaria 14 del barrio Frino en el partido bonaerense de José Cepaz derivó en una batalla campal en pleno patio e involucró a las madres de las estudiantes y motivó la intervención de los docentes. Y también inminente anuncio sobre Colapinto. Crece la expectativa por lo que pueda comunicar durante esta jornada la escudería Alpine respecto del piloto argentino de Fórmula 1 que en instantes y en San Pablo, Brasil, comenzará las prácticas libres para el Gran Premio de Interlagos, que se correrá el domingo. Vamos a ver cómo está el clima a esta hora en diferentes puntos de la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires 16,3. La temperatura a esta hora, cielo totalmente nublado. 19 de máxima para hoy. Se esperan lluvias a lo largo de esta jornada. Mejor el fin de semana. En Corrientes 27 la temperatura, mayormente nublado el cielo. En Santiago del Estero 17,2. La temperatura a esta hora, cubierto con lloviznas también el cielo. En cualquier momento, más noticias. Más que buenas entrevistas. Nosotros que trabajamos en los medios tenemos la obligación, el compromiso de mostrarnos siempre bien. Bueno, pero por dentro tenemos hay un ser humano, nuestras propias cargas. Y por eso está buenísimo cuando alguien abre su corazón, cuenta sus cosas y dice, che, a mí me pasa esto. Son grandes conversaciones. Más me gustaría que me digan que era un buen tipo. Pablo Giral. Quiero seguir este camino personal de ser un poquito más feliz todos los días. Giros en línea recta. Nueva temporada. Viernes a las 23. Televisión Pública. Llegó el Cyber Monday. Contratando Movistar Fibra, podés tener el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos. Además, tenés 2 meses gratis de Movistar TV para volar con las mejores historias. Compartí, jugá, navegá con la máxima velocidad sin lag ni microcortes. Contratá el plan Giga en www.movistar.com.ar/internet. Movistar. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Llega la nueva colección de Magnetics, Animales en Acción. Una edición inédita para armar, jugar y explorar la naturaleza. En cada entrega, un animal con movimiento y un set de bloques magnéticos llenos de color para construir su hábitat. Ya está en tu kiosco el libro número 1 más el león y set de bloques. Colecciones Clarín. Las mañanas con Andino. Lunes a viernes a las 10. Televisión Pública. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejas en las redes sociales o utilizando el QR que aparece ahí en pantalla podés dejar tu pregunta. Te adelantamos que íbamos a hablar de cómo influyen en tu salud los pequeños hábitos. Para eso la Nutri a mi lado y se trajo hasta un semáforo para entender los malos y los buenos hábitos cómo afectan. Para que quede bien claro, en tamaño gigantesco. A mí es un tema que me gusta mucho porque creo que tiene que ver muchas veces con lo que uno habla en consulta, que la gente quiere resultados ya y por ahí va mucho a los extremos. Uno cree que para tener un resultado o mejorar la salud o bajar de peso tiene que no comer nunca más una hamburguesa o tiene que entrenar todos los días y que ese entrenamiento tiene que ser intenso. Y la realidad es que el resultado, nadie va a ser más saludable por comer un día una fruta y nadie va a ser saludable por comer un día una hamburguesa. El tema está, y está bueno a veces verlo plasmado con números, lo que uno sostiene todos los días y el poder que tenés
por simplemente sumar un pequeño hábito o bajar uno que no es tan bueno para cambiar tu salud y tu vida. Claro, quizás dice, bueno, en esto ya no influye tanto, sea positivo o negativo, Claro. y lo dejas de hacer o lo seguís haciendo porque sí que no va a tener un impacto. Entonces primero vamos a repasar esos malos hábitos que quizás se sostienen en el tiempo, que son pequeños, que son modificables, pero que a la larga terminan teniendo un impacto, y entonces aparece la luz roja del semáforo que nos trae la Nutri. Mirá cómo se puso la luz roja en el estudio, semáforo rojo. Semáforo ¿Cuáles rojo. son esos malos hábitos que podemos modificar? Bueno, tenemos diferentes... Bueno, voy a apagar el semáforito, ahí está. Hábitos negativos. Por ejemplo, la típica, la gaseosa. Ahí tenemos, mira, lo hacemos una lata de gaseosa por día que equivale en el año a 15 kilos de azúcar. Dormir menos de 6 horas por la noche son 1000 horas de descanso perdido al año. Todo lo que... Ultraprocesados diarios. Es una inflamación sostenida todo el año. O sea, se traduce en una inflamación crónica de bajo grado, básicamente. Y hoy son esos pequeños hábitos que uno dice, bueno, el jugo de sobrecito o la gaseosa, y mismo con la gaseosa light, porque si bien no es azúcar, es edulcorante y también en cantidades gigantescas, ¿cómo decir, che, bueno, yo tomo 2 vasos por día, voy a pasar a tomar 1 vaso por día? Al menos, digo, empezar por ahí, ¿cómo cambia a 15 kilos menos de azúcar en un año? Imagínate que hay gente que sostiene ese hábito hace años, ¿eh? Entonces, hay mucho impacto en eso y después obviamente se altera toda la microbiota, toda la salud, todo el descanso. Lo mismo con el sueño, que uno es algo que deja muy de lado, y en el descanso ya aprendimos todo lo que sucede en nuestro cuerpo de reparación celular, efecto antioxidante, todo el sistema hormonal depende del descanso. Entonces, 1000 horas menos por año de descanso equivale a que no pudiste reparar un montón de cosas. Y obviamente, bueno, lo de los procesados, que es evaluar, para mí, decir, a veces uno no puede eliminar todo, porque si no está eso de, bueno, no podemos comer nada. Entonces, de tu heladera o de tu día a día, el registro que hagas, decís, bueno, esto, no sé, el queso untable lo dejo, o sea, me quedo con la tostada, pero en vez de queso untable le voy a poner huevo. Listo. O sea, ese cambio ya te va a dar un montón de resultados. Empezar a usar el criterio, no obsesionarse con las cosas, pero sí ser criterioso y tener en cuenta estos datos. Claro, estamos hablando de hábitos, de esa situación que se sostiene en el día a día, no en algo aislado, y eso lo marcó bien la Nutri, es lo importante para entender. Y ahí es donde podemos modificar, poniéndonos objetivos alcanzables. De a poco ir sumando uno tras otro. Pero así como vimos lo negativo, están esos hábitos que son saludables. Y fíjate el impacto que tienen a la salud, y por eso se prende el semáforo en verde, la luz verde del semáforo. ¿Y cuáles son esos hábitos que tenemos que tratar de sostener? Bueno, el de incorporar frutas y verduras, que entiendo que cuesta un montón. Bueno, si querés leer Ahí la vamos, plaquita, a ver. 10 minutos de movimiento por día equivalen a 60 horas de ejercicio al año. Fíjate, 10 minutos. 60. Vamos, sumá. Una fruta más por día. Son 365 porciones de antioxidante al año. Tomar agua en vez de gaseosa son 15 kilos menos de azúcar al año. Dormir bien 1 hora más por noche son 365 horas extra de reparación celular. Es una pavada, pero mirá cómo influye y está bueno tenerlo en cuenta. Y lo que yo hago mucho con mis pacientes, y me gusta, obviamente que uno, eso es no obsesionarse, pero hay un montón de cosas en las que uno puede ir trabajando. Y es hacer una lista con estos pequeños cambios, decir, bueno, si vos ves que en tu alimentación estás solo comiendo una fruta por día, bueno, mi objetivo estas 2 semanas o este mes, el tiempo que vos necesites, porque esto es a largo plazo, es 2 frutas por día. Cuando vos puedas cumplir ese objetivo, recién pasar al otro. Bueno, un vaso más de agua y un vaso menos, por ejemplo, de gaseosa. Bueno, y ahí ya tenés al año un montón menos de azúcar y un montón más de hidratación. Y lo mismo con el descanso y lo mismo con cada hábito que queramos hacer, sobre todo el de la actividad física, que cuenta un montón eso de bajarte del colectivo y caminar 10 minutos y uno dice, bueno, caminar 10 minutos, ¿qué me va a cambiar? Y fíjate al año cómo cambia. Y entonces no lo haces, tenés ese pensamiento, ¿qué me va a cambiar? No lo haces, pero una vez que lo empezás a hacer y lográs sostenerlo, vas a ver los resultados. Ves los resultados. Y no enfocarse, porque quizás a veces es como que viene mucho y me preguntan, ¿y Delphi qué hago el sábado? Porque tengo un cumpleaños. Es que en realidad no va a ser el problema el cumpleaños o lo que comas en el cumpleaños, porque claramente el cumpleaños es una vez al año o tenemos un par de eventos. El tema es esto pequeño que vos sostenés todos los días, así que bueno, los invito del otro lado a que anoten
y empiecen de a poco por mes a cumplir uno de estos Está buena cambios. ese ejercicio. Anota, Manden. Anota cuáles son esos hábitos que podés modificar y transformarlos en hábitos saludables. Y ustedes son los principales protagonistas del programa con sus preguntas. A ver si sale tu pregunta al aire. El sistema la va seleccionando. Y hablando de actividad física nos preguntan, ¿qué es mejor para la salud? ¿Caminar o pedalear? Bueno, ¿qué hacemos, doctor Lapman? ¿Caminamos, pedaleamos? Primero hacer algo, ¿no? Eso me parece que es importante ya movernos, porque de acuerdo a los expertos en longevidad, el músculo es el órgano de la longevidad. ¿Y sabes lo que estaba escuchando la otra vez al doctor Peter Attia, que es un gran médico de longevidad de Estados Unidos, en un programa que se llama 60 Minutos, que fue una entrevista muy muy buena, que ¿sabes dónde viene el declive? A los 75 años. ¿75 años? Bueno, no, pero la persona que está del otro lado dice, a los 75 años, si no lo preparaste bien antes, pedaleando, caminando, comiendo saludable, todos estos cambios que está diciendo Delphi, si, digamos, te va a pasar, la factura viene ahí. Es increíble porque la estadística lo que dice, entonces, como a veces hablamos de longevidad, de suplementación, hablamos de ejercicio, de estilo de vida, de alimentación, hay que hacer todo eso para que esos 75 lleguen de la mejor manera posible y seas un 75 pero de 45, que existe. Entonces pedalear, caminar es muy importante. Los estudios también revelan que caminar más de 10.000 a 15.000 pasos por día ayuda muchísimo a la salud cardiovascular, a la oxidación de grasa y a un montón de patologías, básicamente hipertensión, la diabetes tipo 2, la insulina resistencia. Nunca es tarde para cambiar y para sumar un hábito saludable, sea el de la actividad física o los consejos nos estuvo dando la Nutri. ¿Le puedo hacer una pregunta a Gaby? Sí. Cuando vos hablas de pasos, para traducirlo en tiempo, ¿cuánto sería en tiempo lo que tiene que caminar la gente? Mirá, en promedio la Organización Mundial de la Salud revela que tenés que hacer entre 30 a 45 minutos por día. Ahora, que son 150 minutos por semana lo que revela. Pero ahora, cuanto más puedas hacer de lo que se llama NEAT, ¿no? El NEAT, que es el no planificado, mejor. O sea, subir escaleras, bajarte 3 paradas antes del colectivo, no sé, utilizar estrategias. Utilizar estrategias diarias, estar parado más tiempo, si hablas por el celular, caminar más, eso también suma. Todo suma. Y hablando de sumar, tenemos que sumar minerales en nuestra alimentación porque encontramos altos niveles de deficiencias. Siempre solemos hablar de las vitaminas, pero de minerales, 3 de cada 4 suelen tener algún tipo de deficiencia. Sí, totalmente. Viste que siempre las vitaminas, o sea, todo lo que nosotros ingerimos a través de la alimentación, bienvenido, vitaminas, minerales. Pero a veces, ¿qué pasa con los minerales? No son hábito diario, ¿sí? La gente no busca los alimentos que tengan más minerales. Muchas veces cuando no cubrimos el requerimiento diario de los minerales que necesitamos, porque son esenciales, ¿sí? Para formar hormonas, tejidos, enzimas, y también para la actividad muscular, sobre todo el magnesio, que se habla tanto, el zinc, el selenio para la fertilidad, para que las mujeres no se nos rompan las uñas, tengamos bien la piel, no se nos caiga el cabello. O sea, un montón de funciones, no tener fatiga crónica, ¿no? No tener bajas las defensas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que suplementarnos. No hay que tenerle miedo a la suplementación. Yo tenía terror a suplementarme desde que te conocí. Pero desde que te conocí. Ahí cambiaste. Ahí cambié. Ahí cambiaste. Pero es importante, con los minerales, más allá de la alimentación que llevamos, lo que se vio, y hay un trabajo reciente publicado muy interesante que habla que incluso que aquellos que hacen una alimentación completa tienen deficiencia de minerales fundamentalmente, y trabajo específico de nuestra región que nos habla del magnesio, del zinc, del selenio, del hierro que nos está faltando, porque por la calidad del alimento a nivel de los minerales bajó. No es la misma de antes. Porque hay muchas causas que generan que esos alimentos no nos estén aportando la misma cantidad de minerales que antes. Y la misma calidad, la ¿no? calidad. Bueno, por eso la falta de rotación del cultivo, quizás de los suelos. El uso de agroquímicos, todo eso seguramente tiene un impacto ahí. Totalmente. Bueno, tenemos algunas plaquitas si queremos ver, pero te decía, la verdad que la suplementación es importantísima. Acá la deficiencia, lo que nos trae Milton, cansancio extremo, defensas bajas, falta de concentración, fatiga muscular. Lo que decía recién Gaby, a ver, es necesario hacer actividad física, moverte, caminar, y también
también es necesario que el adulto mayor desarrolle su masa muscular, porque esto sostiene el esqueleto. ¿Y qué necesita? Necesita magnesio. Necesita el magnesio también para descansar, relajar. Entonces digo, no tengan miedo a la suplementación a partir de cierta edad es necesaria, Milton lo está explicando, o sea, no podemos cubrir, aunque tomemos... Andrea, es que todo el mundo me pregunta cómo suplementarlo, porque hay tanto de oferta. Hay mucha variedad, claro, pero hay uno que es el quelatado, o sea, mineral quelatado de quelat. ¿Por qué hablamos de los minerales quelatados? A ver, si nosotros tenemos un mineral que no está quelatado, es un mineral inorgánico que no tiene mucha biodisponibilidad en el organismo. Entonces, cuando pasa del proceso de quelatado, o sea, del inorgánico al orgánico, esa disponibilidad, biodisponibilidad en el organismo es mayor y se absorbe mucho mejor ese mineral que estás consumiendo. Entonces, por eso los quelatados de quelat es importante cuando lo busquen, que busquen esto, porque si no vas a tomar un mineral y no va a tener el efecto que queremos. Tiene que estar quelatado para que este proceso de quelatado ayude a que tenga mayor biodisponibilidad. Esta forma de quelat, como bien vos estás contando, Andrea, mejora esa absorción, y otra situación que se da al mejorar la absorción es que mejora la tolerancia de ese mineral. Hablamos del magnesio. El magnesio no tiene función laxante. Si pasa esa situación es porque no lo estás tolerando bien, porque no se está absorbiendo. Pasa mucho también con el hierro. El hierro, que genera mucho rechazo. Si logramos aportar el hierro en la tecnología de quelat, vas a darte cuenta que aumentás los niveles en sangre y además que te cae mejor. Hay situaciones particulares en donde necesitamos suplementar con hierro, anemia, embarazos y demás. Quienes tuvieron que aportar hierro durante o transitando esas situaciones saben lo desagradable que es. ¿Y cómo cambia esto? Claro, que tiene otro requerimiento, ¿no? Un poco más intenso, pero la realidad es que cuando hablamos del hierro también mucha gente le da diarrea el consumo de hierro, y hay gente que tiene que consumir hierro continuamente. Entonces, por eso es tan importante. Tenemos otra placa también, Milton, para ver. También es importante tener en cuenta que siempre tienen que consultar obviamente al médico, ¿no? Si tienen algún tipo de patología, pero acá te hablamos totalmente, la tecnología quelat, que es esto que estábamos hablando, que aumenta la absorción del mineral, logra una mayor eficiencia y biodisponibilidad. Entonces tenemos una mejor absorción, alta disponibilidad del mineral en sangre, se dan los beneficios que tiene el mineral y tiene mucha mejor tolerancia, y con eso logramos además la adherencia al aporte del mineral, y vemos realmente cuando medimos en sangre los beneficios del aporte del mineral. La gente pregunta muchas veces en qué horario tomo los diferentes minerales. A ver, ustedes corríjanme. Es buena pregunta. Pero la realidad es que yo el magnesio le digo a la gente tipo 7 de la tarde, como para que te haga efecto también para relajar y poder conciliar el sueño, descansar bien. Y el zinc y el selenio se pueden tomar o separados, a la mañana y a la media tarde o a la tarde, o a veces vienen todos en una dosis, en un comprimido, todo viene el selenio, el zinc, el magnesio. Que ahí vas a tener la dosis más repartida. Te iba a comentar una cosa. Ayer vi una paciente, alimentación pero perfecta por nutricionista. Yo le había medido zinc, magnesio y selenio. El zinc le dio por debajo de 60, lo cual es un número de deficiencia, y le di el zinc quelat. Y también tenía el magnesio bajo, y me mostró otra marca de magnesio que estaba tomando hace un montón y no le suplementaba. Entonces, es muy importante esto, porque esta unión, el bisglicinato, es lo que genera la absorción máxima, que es lo que aumenta la capacidad de, digamos, de la funcionabilidad de esos minerales. Entonces, ahí está el diferencial. Yo le estaba explicando a la paciente, digo, mirá, este quelat lo que tiene es esta unión con estos aminoácidos, es un aminoquelatado que lo que hace es aumentar la absorción. Mejorar la absorción. Nos tenemos que meter ya en el tema del colesterol, que afecta a la mitad de la población en nuestro país. Vamos al centro de estudio, doctor Lappmann, a desarrollar este tema del colesterol y la importancia que tiene de conocer los valores, pero sobre todo conocer el complejo colesterol para entender cuál es el riesgo realmente de generar un evento cardiovascular. Bueno, todos conocemos el colesterol, nos da cierto miedo. También hay mucho mito alrededor, ¿no, Milton? Cada vez que scrollea la gente, que la estatina no, que el colesterol no existe, que no hay riesgo cardiovascular teniendo el colesterol alto. Bueno, ok, en realidad no es tan así. Los estudios clínicos sí revelan de que tener niveles elevados, no solo del colesterol, por eso de lo que vos dijiste, el complejo colesterol, o sea, tener alto el LDL, que es el colesterol malo, tener bajo el HDL, es muy importante,
ver cómo lo podemos subir, que es muy difícil. Sí. Y después hay algunos patrones como la LPA, la polipoproteína, que se deposita en las arterias y puede generar una placa que con el tiempo y con el estilo de vida nocivo que llevamos se pueda desprender y generar un evento. Esto es muy importante porque, como marcan los datos, cerca de la mitad de los argentinos tiene niveles de colesterol elevado, de colesterol alto. Hay un trabajo, una noticia que marca estos números que te estamos contando. Por eso es tan importante poder identificar de qué es lo que estamos hablando. En tu caso, conocer los niveles de colesterol para tomar medidas al respecto. Fíjate, el estudio que reveló que casi la mitad de los argentinos tiene colesterol alto fue realizado por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Sí, no, tremendo, porque realmente yo casi todos mis pacientes veo, Milton, en el consultorio, la gran mayoría tiene colesterol elevado. Ahora, a todos le doy la droga del colesterol, porque mucha gente viene y me dice, ay doctor, la verdad, la tomé o me hizo mal, o no tenía criterio. Entonces ahí es donde está evaluar el complejo colesterol, el estilo de vida del paciente y las características de nuestro paciente. La clínica es soberana, ¿no? Hay que entender que el colesterol, en su mayor parte, es endógeno, lo genera tu propio organismo, pero los hábitos, lo que haces, tiene mucho impacto en ese colesterol que vas a estar generando. Por eso es importante conocer hábitos para mantener los niveles de colesterol en forma adecuada. Hay hábitos que vos podés hacer, porque estamos hablando de un factor de riesgo modificable. Y cuando hablamos de modificable, no es solo modificable por la medicación, es modificable por el estilo de vida. Exactamente. Si querés, vemos estos 5 hábitos importantes para mejorar el colesterol, que lo puedes hacer en tu casa, sin ni siquiera ir al médico en este momento, porque es actuar como, bueno, adoptar una dieta saludable. ¿Sabes que hay una dieta que se llama Portfolio? Es una dieta que tiene, es como la dieta DASH para la hipertensión. Bueno, la dieta Portfolio está orientada al colesterol y disminuye los niveles de colesterol hasta un 30% a 3 meses. Es un montón. Nivel de colesterol, LDL y colesterol ¿Es total. Una dieta que tiene un patrón similar a la dieta mediterránea? Es un patrón similar a la dieta mediterránea, con menos grasa saturada, con omega 3, especialmente de origen vegetal, también suma mínimamente algo de pescado, pero la verdad lo que tiene es mucha fibra. Eso es la dieta Portfolio, sí. Mucha fibra que ayuda a controlar los niveles de colesterol. Mantener un peso saludable, obviamente, ya sabemos que la obesidad y sobrepeso no solo es una enfermedad por sí misma, sino que abre la puerta a otras enfermedades, entre ellos a la enfermedad cardiovascular y en particular a los niveles elevados de colesterol, triglicéridos, hígado graso, todo relacionado con la obesidad y sobrepeso. El ejercicio regular, obviamente esto nos ayuda a bajar y a nivelar los niveles de colesterol, eliminar obviamente el tabaco y el alcohol. El tabaco es directo, es tóxico sobre la placa, es tóxico sobre las arterias, así que tratar de abandonarlo y controlar obviamente el azúcar y el sodio para los factores concomitantes tales como la hipertensión y la diabetes tipo 2. El peso saludable, o sea, la obesidad y sobrepeso. El sedentarismo, lo contrario al ejercicio. El tabaco, el alcohol, el azúcar y el sodio o el aumento de la tensión arterial, todo eso va generando inflamación en las paredes arteriales, genera que esas arterias estén más duras, más rígidas, que se forme la placa y que corra riesgo de romperse, que se vuelva una placa inestable y con eso como la consecuencia el evento cardiovascular. Mira, Milton, te voy a resumir un estudio que se llama Interheart. 9 de estos equivale a tener un 90% de riesgo a 10 años de sufrir un infarto. ¿Por qué? Porque construimos en el periodo de tiempo, dándole sedentarismo, dándole grasa, dándole azúcar, dándole tabaco, construimos esa placa que un día hace el evento. Así que en toda la gente que... Porque ¿qué pasa? También mucha gente cumple todo esto, Milton, llega al consultorio y tiene el colesterol. Claro, pero dijimos, el colesterol es endógeno. Exactamente. Lo genera tu propio hígado, ahí se va generando el colesterol, es esa fábrica de colesterol. ¿Que esto va a ayudar para reducirlo? Sí. ¿La alimentación va a ayudar a reducirlo? Sí, con un impacto de hasta quizás el 10%, 15% en el mejor de los casos. Entonces, si seguimos, a pesar de todo esto, con niveles elevados de colesterol que queremos tratar inicialmente en forma natural, tenemos alternativas también. Exactamente. En esa persona que viene haciendo todo esto y tiene colesterol alto y hay que bajarlo, no voy a indicar una estatina. Claramente no tiene alto riesgo cardiovascular. Entonces, la indicación que hoy existe en Argentina, antes no existía, y que lo tenemos disponible los cardiólogos, es el Menacor, que es la monacolinaca, que viene de la levadura de arroz rojo. Y un estudio del 2024, un metaanálisis con cientos de pacientes reveló
que el estilo de vida saludable junto con el Menacor disminuye un 30% los niveles de colesterol, o sea, mejora el perfil lipídico, controla la inflamación, porque el Menacor además tiene coenzima Q10 y vitamina E en la misma cápsula, en una cápsula gastroresistente. Ayuda a equilibrar bien la presión y es de fácil digestión. No tiene los efectos adversos de las estatinas, siendo una estatina natural. Entonces, lo que tenés que hacer es esto. Una vez que tengas el laboratorio, hablar con tu médico y probablemente muchos médicos, cardiólogos, nefrólogos, clínicos, hipertensólogos, ya están indicando el Menacor porque saben que existe. El Menacor es de venta libre, se consigue en farmacia, no requiere receta. ¿Y a quién se lo indicamos, Milton? ¿A quién? Primero, pacientes que tienen colesterol elevado, pero no tienen un factor de riesgo tan elevado, no tiene riesgo cardiovascular elevado, entonces viene espectacular, estilo de vida y Menacor. La gente que le caen mal las estatinas, porque de repente dice, pará, no tengo opción. Bueno, pasás al Menacor, que tiene... Esa es la peor, porque a veces tenés la indicación de estatina. Está bien indicada la estatina porque necesitamos reducir el riesgo de este factor aterogénico. Y el paciente después lo deja porque le cayó mal. Exactamente. Y a ese paciente le tenemos que dar alguna alternativa para bajar y poder controlar los niveles de colesterol. Porque la peor situación es que seas un paciente que merece recibir la estatina y no la estés tomando. Exactamente, y eso perpetúe esta cadena de inflamación, placa, colesterol, calcio, todo lo que obstruye y un día detone con un infarto, que es lo que no estamos buscando, es prevenir antes de curar. Así que el Menacor se consigue en todas las farmacias, es de venta libre, tiene mucha evidencia científica y acompáñalo con una dieta rica en fibra, con ejercicio físico, trata de eliminar el tabaquismo, trata de controlar tu peso y de esa manera vas a lograr naturalmente equilibrar los niveles de colesterol. Perfecto, Gaby. Siempre que hablamos de suplementación, que lo hemos hecho a lo largo del programa, el lugar donde podés conseguirlo, donde tenés que consultar, es las farmacias, es ahí donde está disponibles los suplementos de confianza. Vamos a la mesa, Gaby, pues se nos fue el programa. Antes del cierre, quiero escuchar la frase de cabecera de la licenciada Andrea Purita, que ella tiene una frase de cabecera claro que siempre es lindo compartirla. El alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferma. Muy bien. ¿Y doctor Lapman? Bueno, me parece que es importante que la gente entienda que tenemos una edad que es la biológica, pero las arterias son mandatorias. Así que tenemos la edad de nuestras arterias. ¿Cómo cuidamos las arterias? Tomando todos los consejos que hablamos en este programa y mejorando nuestro nivel de colesterol. Muy bien. Quedan las líneas de comunicación abiertas en las redes sociales o el QR que fue apareciendo durante el programa. Ahí lo tienen, pueden utilizarlo para dejar su pregunta o su propuesta de tema para próximos programas. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública para hacer mucho más. ADN Buena Salud.